acaban de dar un chicotazo de que tenemos 2 clases más, o sea, se alarga una semana más nuestra compañía. O sea, vamos a estar una semana más con ustedes. Yo ya tendría, en vez de 2, tengo 4 clases libres. Son 2 semanas que no tendríamos nada que hacer y eso no es posible, ¿no? Claro, las clases terminan, ¿cómo les dije? 25 creo. El 23. 25. Faltan 2 semanas. El 25 cambiamos. Sería una semana más. Oye, sí. Claro, tendríamos una semana más. Son 2 clases más que se va a alargar. Tendríamos mucho tiempo libre. Porque yo no hay infecciones urinarias específicas del área urinaria. Y vamos a hablar de la tuberculosis urinaria, de la esquistosomiasis urinaria, de la pneumonitis urinaria y de la filariasis urinaria. Este tema, estos casos los conozco, pero muy bien. Esquistosomiasis, actinomycosis y filariasis no es bien. Porque no es una patología que se presente en nuestro medio. En el Brasil, en Haití, en Australia, en esos lugares lejanos sí se presenta, pero no entre nosotros. De todas maneras, ustedes saben que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que a menudo es mortal, es más grave en niños y en ancianos, y la especie causante es el Mycobacterium tuberculosis. Llega al sistema genitourinario por vía hematógena desde los pulmones y el foco primario no es sintomático. ¿Qué pasa? Es estrictamente aerobio, se multiplica rápidamente en las 24 horas, tiene una única pared celular y puede estar latente durante más de 20 años. La infección por el Mycobacterium tuberculosis suele realizarse por vía aérea. Nosotros sabemos que el contagio es mediante las gotas de flujos. El vacío es fagocitado por macrófagos alveolares que son incapaces de destruirlo. Se genera infección, caracterizada por el crecimiento en el interior del fagosoma de los macrófagos infectados. Inmunológicamente, ¿qué pasa? Ustedes saben que la defensa mucho tiene que ver, vamos a hablar de los trasplantes renales, en fin, de las células T y de las B. Vamos a hablar de las limoquinas que atacan los macrófagos, todo el sistema inmunológico que defiende nuestro organismo, ¿no es cierto? Los anticuerpos. Y vamos a ver, y vemos nosotros, y hemos visto también, que ustedes ya han debido ver pacientes con HIV, ellos que su sistema inmunológico está tan afectado, rápidamente son presa de la tuberculosis y otras patologías que prácticamente los llevan a la muerte de los pacientes, ¿no es cierto? Aunque hoy en día ya tenemos los retrovirales que son utilizados por nuestros pacientes con esta patología que en algo les va retrasando su final. ¿Qué pasa? El sistema urinario es invadido. Y aquí vamos a ver nosotros que esta patología comienza por los riñones. Si de los riñones se filtra el Mycobacterium tuberculoso, entonces pasa por la nefrona, sale por la orina y todo el trayecto de la orina lo va contaminando. Compromete el riñón, el parénquima renal, lo compromete el ureter, compromete la vejiga, compromete el epidídimo, compromete el deferente, compromete la glándula prostática, prácticamente todo el sistema urinario. ¿Y qué pasa? Vean acá, el riñón, la próstata, el epidídimo son los principales implicados. Los ureteres, la vejiga, el ureter, el pene, el testículo, el conducto deferente y las vesículas seminales son invadidos. Esa es la tuberculosis, tiene afinidad con esos órganos, donde se produce necrosis, fibrosis y calcificación.
Ustedes saben cuál es el cuadro clínico de la tuberculosis. Fiebre, presentación de repentina, la febrícula, el cansancio, falta de apetito, pérdida de peso, tos con expectoración mucopurulenta, sudoración nocturna, depresión, y ahí tenemos, fíjense. Entonces, este cuadrito que lamentablemente no está muy claro, y como tenemos tiempo, vamos a hablar de este tema que sé que conozco muy bien, porque no les voy a preguntar todo lo que les voy a decir. De todas maneras, vean acá, en los pulmones se presentan las famosas cavernas, ¿cierto? Así también en el riñón se presentan las famosas cavernas. Entonces, en la caverna, ¿qué va a pasar? Se va a destruir el parénquima renal y eso puede descender, pasa por el fundíbulo, la pelvis puede bajar por el ureter y puede aparentar ser un cólico renal, un cálculo que obstruye el conducto y presenta un cólico renal. Puede ser por un coágulo, por un pedazo de parénquima o también puede tener un cálculo este paciente. Entonces, y aquí les voy a decir algo muy interesante. Antes, cuando había tuberculosis, entonces se introducía un catéter o se hacía una nefrostomía bilateral, y por ahí se hacía el goteo con un antibiótico. Ustedes saben que mucho se utiliza la streptomicina. Bien, entonces se empezó a hacer con la streptomicina y luego se logró variar con la rifampicina. Estamos hablando de los inicios, principalmente con la streptomicina, que ya saben que viene de un gramo y lesiona el octavo par, ¿cierto? El octavo par del uso de la streptomicina. Entonces, antes se inyectaba o se hacía nefrostomía y se diluía eso y se hacía el goteo oncológico. Así se comenzó haciendo el tratamiento de la tuberculosis y se emplearon otro tipo de medicamentos para ver más o menos cuáles medicamentos combatían mejor o mataban el bacilo de la tuberculosis y extendían la vida del paciente. Entonces, en los inicios. Luego se vio que a medida que va descendiendo el bacilo, ataca la pared del ureter y lo vuelve rígido, se presenta una rigidez y al haber rigidez se acorta el ureter. Si se vuelve rígido y si se acorta, entonces va a presentar un flujo, ¿no es cierto? Y este parénquima de a poco va cicatrizando. Nuestro organismo, pese a que nos ataca y nos inunda de bacilos, el organismo se defiende. Y los procesos cicatrizales a nivel del parénquima se presentan como calcificaciones. Y van a ver las placas que les voy a mostrar. Pero lo que pasa con el ureter es eso, se acorta, se vuelve rígido, se ensancha y facilita el reflujo. Pero esos bacilos siguen bajando por la vía, por el ureter y llegan a la vejiga. ¿Y qué va a pasar en la vejiga? ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos nosotros de la cistitis intersticial? Que se presenta una úlcera. Lo mismo acá, se presenta úlceras que a poco, mientras una úlcera se abre, la otra ya está cicatrizada. La úlcera, otra más allá se abre y la otra cicatriza. Pero en el lugar donde se abrió la úlcera y cicatrizó, pierde elasticidad la vejiga. Y la vejiga se retrae, se achica. Y al disminuir la capacidad vesical, ¿qué va a presentar ese paciente? Antes de la polaquiuria, aumenta la frecuencia de la micción porque ya no va a almacenar
No es verdad que a los 200, 150, 200 ya nos llega el estímulo que queremos orinar. Aquí va a ser por 50, 70, ya nos va a dar ganas de orinar y cada ratito uno va a orinar. ¿Por qué? Porque la vejiga es de pequeña capacidad y no se distiende. Y si queremos atajar, ahí va a aparecer lo que dice aquí nuestro compañero. Si queremos atajar, ¿qué va a pasar? Va a haber incontinencia urinaria, se va a orinar el paciente. ¿Por qué? Porque se va a contraer el detrusor y el paciente pierde orina. Operamos nosotros, esto no les voy a preguntar, solamente para que ustedes sepan. Tenemos 4 pacientes en el Hospital Hernández Vera, una mujer y 3 varones, que tenían microvejiga, vejiga chica. Entonces, por supuesto que se le hizo el tratamiento para la tuberculosis, la Cruz Roja, la Dios gracias, hoy día la Cruz Roja hace el tratamiento gratuito. El Estado haga el tratamiento para los pacientes tuberculosos. Antes no era así. Yo hacía provincia, tuve que curar a un amigo figurando el nombre de un trabajador porque tenía 6 hijos y todavía un hijo por venir, se le dio una tuberculosis. Imagínense la vida de ese. Bueno, si robo yo al patrón que es la caja ferroviaria, pero Dios me va a perdonar porque estoy viendo a este pobre hombre que tiene tanta descendencia, porque en el campo tienen hijos. Ustedes saben que la riqueza del pobre son los hijos, ¿no? Entonces, y así es verdad, esto es gigante. Entonces yo dije, ¿qué hago? Hice figurar un trabajador y a nombre de él sacaba la estreptomicina, matársela al pobre hombre. Y bueno, hasta que lo curé. Y utilizábamos la estreptomicina, la isoniazida y el butol. Tenía que ponía la empresa. Pero a veces no había Cruz Roja que se haga cargo de los pacientes con tuberculosis, era terrible. Entonces, en estos casos, cuando se ve complicada la vejiga, hay una cirugía hermosa, linda, que, bueno, lo hicimos en el Hernández Vera y no tengo más pacientes. Ojalá Dios gracias que no aparezca más, que los pacientes se los detecte a tiempo y antes que lleguen estas complicaciones se han curado, ¿cierto? Entonces posiblemente eso haya ocurrido. Pero me acuerdo de uno de ellos, Roberto, que vivía en Montero. No lo querían traer aquí al Hernández Vera, pagaba cada rato, doctor, no me quieren traer porque unas 10 veces tengo que parar para orinar, porque si no me orino. Algunas veces me oriné varias veces y la gente no me quiere traer porque la orina por duele, doctor. Bueno, va a ser lo siguiente, ponte un preservativo, corta la puntita del preservativo y ahí le vamos a poner una manguerita. Y eso va a conectar una bolsa, ahí le vamos a poner el tipo moroco y lo vamos a amarrar ahí para que la orina vaya. Y él se ponía el preservativo, lo fijaba bien con una tela y el tipo se iba orinando y de esa manera se venía de pero acá. Imagínense la calidad de vida del hombre. Entonces, ¿qué hicimos? La cirugía se llama ampliación vesical, o sea, una neoileocistoplastia de ampliación. ¿Qué quiere decir? Existe en el intestino delgado, ¿cuáles son las partes? Duodeno, duodeno e ileón. Entonces, ileo. Entonces, agarramos nosotros un buen segmento de ileo, por lo menos unos 20 centímetros. Y ustedes saben que eso es el intestino es un tubo, ¿no es cierto?, que tiene su meso, ¿no es cierto? Entonces agarrábamos un buen segmento de hilo, cortábamos acá, pero por toda su indicación, por todo su meso, y lo que sobraba haciendo una anastomosis terminal y sacábamos el hilo, que tenemos un tubo. Lo abríamos así, imagínense que este hilo lo abríamos así y teníamos un buen trato de intestino abierto, ¿no es cierto?
Entonces, eso cerrábamos y hacíamos una bolsa, pero tenía que tener su explicación. Hacíamos una bolsa con una boca para abajo, ¿me entiendes? Y aquí a la vejiga se abre la parte superior de la vejiga y se anastomosa esa porción de hilo en esa boca. El secreto para que no dé problema es que no tiene que haber una cintura, tiene que ser recto. Entonces, anatomosamos, tiene que haber pared vesical. Entonces, al poner el intestino acá, ampliamos la capacidad vesical, que de eso se trata. Por eso se llama ileoneocistoplastía de ampliación. Neo quiere decir nuevo, hilo y león, cisto, vejiga, plastía, estamos ampliando la capacidad de la vejiga. Eso se llama la cirugía. Y entonces teníamos que poner una sonda uretral de grueso calibre y hacer una cistostomía, no por el intestino, sino por la vejiga. ¿Por qué? Por el moco que se produce en el intestino. Jóvenes no se imaginan cómo se produce el moco. ¿Por qué? Porque la orina parecería que el contacto con el intestino hace que produzca. No olvidemos que el intestino está con toda su irrigación, ¿no es cierto? Está con toda su irrigación. Entonces está vivo. Entonces se producía mucho moco y molestaba, pero de a poquito parece que llega un momento en que produce mucho moco y después va disminuyendo. Cuando disminuía el moco, sacábamos nosotros la talla vesical y quedábamos con la sonda uretral, el grueso calibre. Y nunca dejaba el paciente de producir moco, pero por lo menos ya el hombre podía orinar sin ningún problema y el paciente se va acostumbrando a esa vida, a tener esa orina que le sale con moco, con sedimento, pero la vida cambia radicalmente, es cristiano. Entonces es una cirugía hermosa, que me acuerdo la primera vez que lo operamos, entramos con el cirujano general, que era el doctor Ademar Menacho, entramos Sequeiro, yo y Menacho, entramos los tres. Tardamos como 4 horas y media, 5 horas en la cirugía. Había que hacer despacio, midiendo que no haya la cinturita que se forma, hasta que ya la segunda ya tardamos menos. La tercera ya fue mucho más rápido, porque ya conocíamos cómo era, ya conocíamos qué teníamos que hacer con la talla vesical, con el moco, y aprendimos y preguntamos a otros lugares qué hacen con el moco para combatir. No se puede, lo que hay que hacer es evitar las infecciones en el paciente. Entonces, pero fue una bonita experiencia, una rica experiencia de hacer estas cirugías. Y en el Hospital San Juan de Dios propuse a un cirujano, yo necesito a alguien que maneje pues, el intestino para que, o sea, es un trabajo en equipo. Entonces, don Allende Hernández Vera, 4 casos tuvieron un total éxito, hicimos esta cirugía que es bonita. Y nunca más hicimos, seguramente no la hagamos más porque ya estamos viejitos y ya el tiempo pasa y no creo que podamos ya. Además el doctor Menacho ya se jubiló, ya se fue, y hay otros colegas que vienen a estar con las cirugías laparoscópicas y demás cosas, entonces paramos. Pero eso ocurre con la vejiga, eso no está en lo que les voy a preguntar, pero ese camino sigue. Hoy en día, si nosotros encontramos o lo detectamos a la tuberculosis antes de que haya estas complicaciones, lógicamente la vejiga no se va a achicar tanto y no va a ser necesario operarla, ¿no es cierto? Bueno, luego compromete la glándula prostática, las vesículas seminales. ¿Cómo yo sospecho en la glándula prostática que hay algún indicio de una tuberculosis? Por el tamaño de la calcificación. Cuando ustedes vean alguna ecografía con una calcificación grande, no es nada es absoluto, pero se debe sospechar si ese paciente
haya tenido o no ha tenido alguna tuberculosis de las vías urinarias. Ahora, luego va bajando por el deferente, y el deferente, ¿qué es? ¿Cómo se presenta? Ustedes, ya les dije a ustedes jóvenes, pálpense. ¿Alguno de ustedes se palpó su deferente o no? Ni les importa. Ya les dije, vayan allá en la ducha y se agarran ahí y van a encontrar un conducto medio durito, el más durito que haya. Ese es el deferente. Y ese deferente que ustedes lo siguen, le van siguiendo y si viene para arriba. Y si le siguen para abajo, lo van a llegar hasta a tocar todo lo que es el epidídimo, porque ahí aparece, ahí nace. Entonces, el deferente, eso que ustedes palpan liso, se presenta como un rosario. ¿Alguien alguna vez ha rezado el rosario acá o no? ¿Quién va a saber rezar? Yo rezaba mañana y tarde, el mes de María, en el colegio Marisco que oré, 2 veces por día el rosario el mes de María. A la entrada al colegio y a la salida. Sagradamente. Así nos formamos. Bueno, entonces, o sea que el rosario lo conozco muy bien. Si ustedes palpan el deferente, van a palpar un rosario. Eso es signo indicativo de tuberculosis. Y otra cosa, para ustedes, los alumnos de la Gabriel de Moreno, aquí está el testículo. Este es el epidídimo, aquí está con el deferente, y aquí está el testículo. Entonces, una vez les dije a ustedes, ya creo que hemos hablado de esto, cuando ustedes se tóquense sus testículos, van a ser ahorita, le van a hurgar, ¿no? Entonces, cuando se estén bañando, ustedes van a ver que el testículo baila dentro de la bolsa escrotal, está completamente libre. Entonces, cuando el testículo está fijo, el epidídimo se adhiere a la pared escrotal y comienzan, y vienen los pacientes, esto tantas veces yo ya le he visto, que viene el paciente y dice, doctor, miren, tengo unos cuchichis, me salieron unos abscesos aquí en el testículo, y miren la cantidad de antibióticos y nunca sacó, doctor, me han hinchado las nalgas, me han dado todo y nunca sacaron. A ver, vení, con unos palos. Si el testículo está adherido a la piel escrotal, 99,9999% que es tuberculosis. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Se abren como unas 4 o 5 bocas en el escroto y ustedes lo apretan y resume un líquido medio pseudopurulento así. Entonces, ustedes van, palpan los de la Gabriel René Moreno y el epidídimo está pegado a la piel del escroto, ese testículo no está suelto, está pegado al escroto y por ahí está saliendo como un líquido medio pustuloso así, ¿no? Y en la historia del paciente, el doctor no cierra con nada. Ustedes agarran un frasquito de penicilina o micacina, eso de vidrio estériles, ponen la boquita ahí en el lugar donde está abierta la piel y lo apretan, lo comprimen, cosa que ese líquido vaya al frasquito. Lo tapan y le ponen, mandan a la Cruz Roja, solicito pesquisa de BK, hipótesis diagnóstica, HD, hipótesis diagnóstica, TB epididimaria, tuberculosis de epidídimo, y allá le viene la respuesta casi con seguridad, es tuberculosis. Yo he visto jóvenes aquí en el San Juan de Dios, aquí en el San Juan. Yo vi y dije, esto es una tuberculosis. Lo que hay que hacer es esto. Le dije al interno, le dije al presidente, le dije interno. Entonces agarré, fue un viernes, yo salí de vacaciones y me fui a mi paraíso terrenal, pues. Y lógicamente le digo, lo que hay que hacer es una pesquisa de beca. Eso le dije al presidente y me voy. No, señor, cuando volví de allá me reincorporé y me dice la interna, oiga doctor, ¿se acuerda qué pasó? Vino el doctor tanto, dijo que no, que eso era un tumor. ¿Y qué pasó? Se lo sacó el testículo.
O sea, si uno no toma en cuenta estas cosas, comete graves errores. Le digo, usted tiene el teléfono con teléfono. Yo tuve un mes en mi paraíso terrenal y volví, busco el teléfono, llamen al paciente, pesquisa de beca, tuberculosis, buscamos tuberculosis urinaria, por supuesto, ¿no? Y hicimos pruebas hay unas pruebas que se hacen, creo que hemos hablado de esto ya con ustedes, verdad que en orina, cuando yo estaba haciendo la especialidad en San Pablo, pedíamos 5 pruebas de orina, pero de 24 horas. Se internaba al paciente y un día entero, hombre, mujer, orinaban en un frasco. Ese frasco iba para pesquisa de beca. El segundo día, tercer día, cuarto y quinto, 5 días. Ya después cambió a 5 muestras, pero de 12 horas. Y hoy en día se hacen 3 muestras de 12 horas, pero tiene que ser todos los días para pesquisa de beca. Y si digamos viene negativo ese estudio y ustedes siguen sospechando, la prueba que nos garantiza que hay o no hay tuberculosis es el cultivo para beca de 6 semanas. Con esa prueba no hay cultivo. ¿Entienden? Ya, hemos hecho un repaso medio apurado. Ahora vamos a ir parte por parte y nos vamos a quedar. Hoy día vamos a tener que dividir este tema para que. ¿Hay partido de fútbol hoy día? Por si no el fin de semana. ¿Verdad? Bueno, ¿qué pasa con el riñón y el ureter? Aquí está, es asintomático, presenta un dolor absorcional, puede haber un cólico renal por coágulo o caldo. La infección baja del riñón a la vejiga. Todo viene, va bajando y va bajando y va comprometiendo, porque en urología todos son conductos, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa con la vejiga? Hay disuria, colaquiuria, mixturia, hematuria y dolor suprapúbico. Esto les doy a ustedes. Ya lo otro es de la especialidad, de las cosas que ocurren y cómo los urólogos solucionamos quirúrgicamente la desviación de la vejiga. Eso para ustedes no es, pero ya ahora ya lo saben. Que se llega a eso, pero no les voy a preguntar en el examen. Esto les puedo preguntar. De la ilioneurocintoplastía de ampliación, nada que ver. ¿Qué pasa en los genitales? Por la vía hematógena puede pasar al epidídimo y puede inflamarse y engrosarse. Lo mismo que el conducto deferente puede engrosarse, el epidídimo puede que no se palpe, existe un microcele reaccionario, hay una eyaculación dolorosa, puede presentar hematospermia, puede haber, aquí está la famosa fístula escrotal del epidídimo y los coitos son dolorosos. ¿Por qué la hematospermia? Porque si la vesícula seminal está comprometida, la eyaculación se sangre, ¿cierto? Y si la glándula prostática también está comprometida, en el momento de eyacular, ustedes saben que la glándula prostática se contrae para eliminar los espermatozoides que ya están en la vesícula y una buena parte de la glándula prostática para que con el líquido prostático salgan los espermatozoides, pero eso va a salir con sangre y acompañado de dolor. ¿Qué pasa con la próstata? Pueden ser normales a la palpación o puede presentar áreas de induración y la vesícula está endurada, crecida y fija. Esta es la próstata y aquí está la vesícula seminal. Al examen físico, aquí está tocándole la próstata, se presenta un escenario de una enfermedad general crónica. No existe un hallazgo abdominal porque el problema no es aquí en el abdomen, el problema es más bajo, ¿cierto? Y en el retroperitoneo. Puede haber una fístula en el escroto, que hemos dicho cuando se compromete el epidídimo. El examen rectal es doloroso cuando nosotros palpamos la próstata, lo hacemos siempre por el recto, es doloroso y la forma puede estar firme
y puede ser irregular. En el laboratorio, ¿qué vamos a ver en el examen general de orina? Vamos a ver piuria. Piuria sin bacteriuria, ¿no es cierto? Vamos a piuria. El cultivo para bacilos tuberculosos en la primera orina puede ser positivo como puede ser negativo. Hemos dicho que se pide 5 días, ya en el hemograma puede presentarse anemia cuando la enfermedad está avanzada, también se puede mandar a inocular el colega. Pero nosotros sabemos la prueba de la tuberculina o el TFN que ustedes saben, ¿no es cierto? Que se ve aquí en el antebrazo y dependiendo del tamaño, para decir si está en contacto o no está en contacto con la tuberculosis. Aquí están los datos radiológicos. Siempre se tiene una placa y nosotros sabemos por neumología, que es una tema hermosa, siempre uno comienza, se van comprometiendo los ápices allá arriba, ¿cierto? Y ahí comienzan a aparecer las famosas cavernas, ven acá las cavernas, y en la placa simple de abdomen se puede detectar aquí, que es el riñón, perdón, esa es la placa de Jordan, en el riñón se puede detectar las calcificaciones, que vamos a ver, aquí está, miren. Esta es una tomografía donde se ven calcificaciones y el riñón totalmente carcomido. Comienza a destruirse los cálices que se ven tan bonitos, se los ve carcomidos, se ven destruidos, se destruye el infundíbulo y vean las redes. Y todas estas calcificaciones son cicatrices que van quedando luego de que las fue el vacío de corporal, ¿cierto? En la urografía, cuando hay una alteración, hay irregularidad destructiva de cáliz, papilas izquierdas, aquí en la fotografía. Vemos acá, miren este perno, está rígido, los cálices están mordidos, el polo superior, calcificación en cáliz superior, el ureter es recto y dilatado. Se acorta el recto que facilita el reflujo, empeora la enfermedad de estos pacientes. Vean acá, los cálices están ulcerados y dilatados. Aquí están, estos son los cálices. Están cáliz destruidos, aquí están los cáliz destruidos. Aquí entre todos. En la radiografía simple tenemos calcificaciones en el riñón. Vean aquí una calcificación. Y la glándula suprarrenal y vaso. También en el riñón derecho, o también tuberculosis en el derecho y enfermedad de Addison. ¿Qué es la enfermedad de Addison? ¿Cómo? ¿Cómo se manifiesta? Como disminución de ¿Qué pasa pues en la boca? Se llama el signo de la boca de... ¿Qué pasa pues con los carriles por dentro de la boca? Se pigmenta. Eso se llama el signo de la boca de perro. Ustedes no han visto nunca la boca, no tienen perro. Y si ustedes ven un perro, normalmente el paladar se presenta y los carrefours acá son negros, tienen manchas negras. El perro es normal. Y en el humano ese es un signo de esta patología. ¿Ya? Dilatación de los cálices del superior derecho recto y dilatado, abscesos parenquimatosos poco definidos. Aquí están los abscesos parenquimatosos. Aquí están. Estudios cistoscópicos. Biopsia, se verán bacilos, bacterias y se encontrarán ciertos estudiantes de la, no es langa, son láncanas, por H. Otro, muestra de orina es una muestra, o sea, en la orina dice es una muestra de cajón, o sea, sí o sí se tiene que hacer la pesquisa de Becker en orina. Son 5 muestras. No hay, pidan cultivo de 6 semanas. Esa es la garantía que les va a dar si hay o no hay tuberculosis. El diagnóstico diferencial con cistitis, pensando en el servicio poli, una fibronefritis, la epididimitis específica dura crónica en jóvenes que presentan gonorrea y en segundos
encontrarte la clamidia, ¿cierto? En las personas ya mayores de 60 o 70 años que tienen que pensar una infección urinaria por Escherichia coli. Puede ser una cistitis aséptica, puede ser el diagnóstico diferencial de cálculos renales pequeños, puede haber una nefrocarcinosis, papilitis necrotizante o riñones en médula o esponja. Tratamiento. No les voy a preguntar. Así que ¿qué saco yo con ustedes? ¿Cuánto la isoniazida, la rifampicina, el pantotona, el streptomicina, la piracina? Van a llevar en neumología y van a ver que ustedes, la tuberculosis, a no ser que los que trabajen en la Cruz Roja, o sea, neumólogos, van a tratar, pero hoy en día nosotros no tratamos la tuberculosis, todos lo mandamos a la Cruz Roja. La Cruz Roja se encarga del tratamiento de la tuberculosis en cualquier paciente boliviano, y eso ocurre también en el Brasil, se protege por dermatología. Entonces, la tuberculosis necesita tratamiento para la infección genitourinaria primaria. Claro, aquí no hablan, por ejemplo, del tratamiento quirúrgico de complicaciones. La tuberculosis del epidemio, también el tratamiento que si se complica puede llegar a ser quirúrgico, se hace una epididimectomía en caso luego de terminado el tratamiento, nunca en la vigencia de la tuberculosis. La tuberculosis prostática y vesículas seminales, cuando se hace el tratamiento y quedan algunas sintomatologías, se puede hacer una RTU o una resección transrectal de la próstata, pero el tratamiento quirúrgico solo si pesa más de 80 grados. Y también existe el tratamiento médico. Por ejemplo, si ustedes tienen y llega a comprometer su próstata, no les voy a operar. Se hace un tratamiento clínico, ¿cierto? La cistitis aséptica o bacteriana es rara de inicio, es otra patología, es rara de inicio súbito, no se encuentran patógenos bacterianos urinarios, son usualmente negativos. Pero ¿cuál es la etiología? Una exposición reciente a las relaciones sexuales. Esto viene por ahí. Por el microplasma, la clamidia y los adenovirus, dependiendo qué tipo, con qué gente, con qué personas tienen relaciones sexuales, para ver a que tengan estos adenovirus, ¿cierto? Hay un proceso inflamatorio agudo de la vejiga, hay una irritabilidad vesical, hematuria terminal, ulceración superficial mucosa roja, edematosa y una dilatación de los ureteres inferiores. Se edematiza tanto la mucosa que hay una obstrucción extrínseca de los meatos ureterales y por eso hay una dilatación de los ureteres inferiores. O sea, comienza a haber una obstrucción como un reflujo, más o menos así, que cuando se trata, se cura, entonces otra vez vuelve a la normalidad. ¿Cuáles son los síntomas? Secreción uretral clara, mucoide, hay una urgencia emocional, frecuente emisión, hematuria terminal y malestar doloroso, o sea, un dolor suprapúbico importante. ¿Cuáles son los signos? Una hipersensibilidad suprapúbica acompañada de una secreción uretral. Datos de laboratorio, siempre va a haber leucocitosis, hematuria, hay que pedir un froto teñido con ausencia de bacterias, hay que pedir datos radiológicos. ¿Qué podemos pedir nosotros? Una urografía escritora nos puede revelar la dilatación de los ureteres inferiores. La cistografía puede revelar, no es flujo, es reflujo. Y la imagen de la vejiga es pequeña, está contraída, está retraída. La exploración instrumental. La cistoscopía está recomendada o no? No está recomendada, ¿cierto? El tratamiento se debe realizar medidas específicas. Aquí se utiliza la tetraciklina, la streptomicina, en fin, todos los antibióticos y varios recintos calientes. Tratamiento, por lo general 4 meses, por lo menos 4 o 6 meses de terapia con medicamentos. El tratamiento tiene que ser a larga edad, por lo menos 4 meses.
una mejor, indicar una mejor nutrición y mejores condiciones de vida para el paciente, evitar el contacto social con los miembros de la comunidad predispuesta por lo menos un mes. Verificar el funcionamiento del hígado 2 veces al mes. ¿Por qué verificaremos el funcionamiento del hígado? Por el tratamiento. Y por los adenovirus, ¿cierto? ¿Qué tal si hay alguna cosa más, una enfermedad viral o alguna cosa que nos pueda complicar con un cuadro de hepatitis, ¿cierto? Entonces hay que estar atento a toda esa patología, por eso es de cuidar. Esto fue un avance. Y después terminamos. Yo vine para terminar todo lo real. La esquistosomiasis, causada por el citosoma hematobius, que es un tremátodo digenérico, vive del plexo prostato vesical. Esto es bonito, el macho es más chico que la hembra, fíjense. ¿Qué pasa? Aquí están los huevos transportados, entran por la piel. O sea, por cualquier herida pequeña de la piel entran los huevos. Entonces se liberan las cercarias, estas maduran en la sangre y van a la región portal, o sea, la región hepática. La oviposición en las venas de la pelvis o de la región perivesical llegan a penetrar en el músculo liso, en el músculo detrusor, o sea, está la submucosa y la mucosa, llegan a la mucosa, ¿cierto? Se anidan en el epitelio de la vejiga. Ahí se producen ovocitos. Los ovocitos en la orina contaminan el agua dulce, o sea, ya el cristiano está orinando y está llegando al agua dulce, donde ese ovocito busca al caracol de agua dulce. Y esos biliacidios se producen en huevos y transportados nuevamente, son transportados a la piel humana por el microscópico. O sea, se cumple el ciclo. Esto tiene que ser sí o sí mediante un caracol de agua dulce. ¿Entienden? Eso se trata esta patología. Ahí está todo el ciclo que sigue, ¿no es cierto? Comienza aquí, luego penetra la piel y luego va, cuando penetra la piel pierde la cola, pierde la cola y luego llega a la región portal. Luego llega a la vejiga, llega de la vejiga, penetra la vejiga y cuando penetra la vejiga se anida en la mucosa. En la mucosa, que está dentro del detrusor, y ahí salen los ovocitos que salen al exterior y están en la luz de la vejiga, salen con la orina y eso otra vez viene, se cumple el ciclo cuando entra en contacto con el caracol de agua dulce. Esa es esta patología, el tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas? Existe una reacción alérgica, hay un prurito importante, miren acá, no se miren, salen como unos nodos en la piel, hay náuseas, apatía, fiebre, dolor de cabeza, o sea, una cefalea, y dolor en la región del dorsal y en la base arterial. Hay hematuria cuando llega a comprometer la vejiga y se presenta calcificaciones. Hay pérdidas de las funciones del sistema urinario. Vamos a ver qué pasa. Se va disminuyendo la capacidad vesical, causa calcificación evidente en la vejiga de porcelana y los riñones calcificados pueden llegar a una insuficiencia renal. Causa displasia escamosa portando carcinoma de células escamosas de la vejiga como cuadro terminal. Yo le digo con honestidad, nunca he visto esto. Estaba en el Brasil, pero no he visto. Vean acá, aquí está la vejiga en porcelana, ¿cierto? Ahí está, se ve claramente. Calcificación de la pared de la vejiga, una radiografía de simple pelvis. Esto se debe a una esquistosomiasis urinaria. Aquí está la vejiga contraída, ahí está la calcificación extensa de las vesículas, ya que está comprometida las vesículas seminales y las apoyas con núcleos diferentes. Aquí calcificación extensa de la vejiga, ureteres, aquí está, hasta la pelvis renal. Los ureteres dilatando, luego pierden su control
patología. En la radiografía esqueletora la vejiga vean que está contraída y aquí se ve una porción de ureter dilatado secundario a un reflujo. Hay un reflujo. ¿Por qué? Porque la vejiga está disminuyendo la capacidad. Y aquí tenemos hemos visto esta imagen cuando vimos las imágenes, esta es una cistografía con un reflujo y aquí tenemos una imagen de un cáncer de vejiga. Esto es contrario. Carcinoma estamos hablando de la vejiga, el ureter izquierdo dilatado, conclusión del ureter, el derecho no se visualiza. ¿Por qué? Porque aquí está el meato que está tomado por el cáncer, ¿cierto? Aquí vemos un riñón normal, el segmento alto del ureter está distorsionado aquí y acá. Estas son las flechas. El segmento inferior se ve aquí aparentemente normal. Y cáliz y perio del riñón izquierdo están dilatados con atrofia. Todo esto está dilatado. Riñón. Diagnóstico. Se deben ver los huevos de los dermátomos en la orina y identificar la cercaria en sangre venosa y ver los nidos en la recepción del tejido de la vejiga en el citoscopio. El tratamiento se utiliza el metrifonato y el praziquantel. Nunca he utilizado en patología, no sé cómo. Ahí quedaremos. Y hablamos de filariasis en la próxima clase para que no vayamos a hablar. ¿Listo? Vámonos.